Quiero dejar constancia que acabamos de tener una reunión de la Fundación de nuestra adhesión total y absoluta a las víctimas del terrorismo, que ayer y hoy están haciendo aquí unas mesas redondas y que nosotros no hemos podido estar, primero porque hoy estamos aquí y segundo porque hoy ayer estuve organizando lo que esperamos. Uno de los objetivos de la Fundación Yagüe es la adhesión total y absoluta a las víctimas del terrorismo. Creo que se lo merecen y creo que es lo grande de España son estas víctimas del terrorismo. Burgaleses. Así comenzaba el general Yagüe el discurso pronunciado el día 19 de abril de 1938 en Burgos, en este edificio y a pocos pasos donde hoy nos encontramos. Hoy no toca hablar de Yagüe, pero con permiso de la mesa, porque sois los protagonistas de este acto, y abusando de vuestra amabilidad, mis queridos burgaleses, de una manera telegráfica voy a resaltar el decálogo de este discurso. 1. Vengo a pedir el perdón por los que sufren, a tratar de sembrar el amor y desterrar el odio, a restreñar heridas. 2. La nobleza de nuestros combatientes, su virtud más grande. 3. Los rojos luchan con tesón. 4. Justicia social, ni zánganos ni convidados. 5. Justicia justa, jueces íntegros y rígidos e incorruptos que nos garanticen que la ley ha de ser igual para todos. 6. Malos tiempos les auguro a los poderosos con alma de judíos. 7. Cuanto más ambiciosos seamos, seremos más desgraciados. 8. Perdón para los engañados y para los que en tiempos heroicos lucharon por España. 9. Mujeres alegres y sanas que engendren hijos y prepararlos para ser héroes, gente joven y sin corrupción. 10. Manos dignas que nos administren España. Este discurso, como mucha gente sabe, le costó al general Yagüe grandes disgustos. La verdad es dura, áspera e incómoda, y a los gobernantes no les suele gustar oírla, y mucho menos si se está diciendo en público. Nuestros progenitores, ya sean de izquierdas o de derechas, que han sufrido en sus propias carnes el dolor y las consecuencias de una guerra civil y el desgarrar la nación española, los hijos de estos grandes héroes, porque los hubo en los ambos bandos, no podemos permitir que vuelva a repetirse a la historia y, por supuesto, nosotros no lo vamos a consentir. Esta es la razón de organizar esta mesa del Valle de los Caídos, porque es una hoja de la historia de España y es nuestra historia y como tal la debemos admitir. Es un hecho que en el Valle de los Caídos están enterrados José Antonio y Franco, pero no es el más importante. Es un hecho que en el Valle de los Caídos hay una basílica donde los creyentes rezamos y levantamos los ojos al cielo pidiendo a Dios que nos ayude. Es un hecho que en el valle los no creyentes van a disfrutar de este maravilloso paisaje de la Sierra Madrileña y cuando entran en la basílica se emocionan al contemplar la majestuosidad de este recinto. Todos, unos y otros, y los españoles de corazón, debemos coincidir que en el valle, con la Basílica de Gaudí en Barcelona, son las dos grandes obras arquitectónicas y artísticas del siglo XX. Y mis queridos amigos, la cultura no tiene color político y por ello debe ser defendida por todos y cada uno de los españoles. No me cansaré nunca de repetir que la historia de España yo la quiero desde Atapuerca hasta el Valle de los Caídos y del Valle de los Caídos hasta nuestros días, con páginas gloriosas y con páginas oscuras, pero es nuestra historia y como tal la debemos admitir. Y termino recordando al gobierno de la nación que pretende demoler el valle y los que con su silencio no lo impiden, la siguiente frase que en muy pocas palabras encierra la esencia misma de la democracia. El juramento que Justicia de Aragón le hacía al rey de Aragón el día de su coronación en la Edad Media. Que uno de nosotros vale más que vos y todos juntos más que vos. Te hacemos rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, y si no, no.
frase que debía tener presente nuestros políticos y recordar constantemente que el poder está en el pueblo. Ellos solo nos representan. Por tanto, deben ser atendidas nuestras peticiones. Burgaleses, qué buen vasallo si fuera buen señor. Muchas gracias. Yo voy a pasar, para no perder mucho tiempo, a presentarles a los ponentes. Son gente de una gran categoría y sobre todo muy conocedores de lo que es el tema que hoy nos ocupa, que es el Valle de los Caídos. Voy a empezar por Fray Santiago Cantera Montenegro, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Medieval, profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU, ingresa en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos a los 30 años, en 2004 toma sus votos temporales como monje y los solemnes en 2007, siendo ordenado sacerdote en el 2009. Actualmente es director académico de la Escolanía, ejerciendo otros cargos en la comunidad de la Abadía. En 2010, ante la problemática del cierre de la abadía por parte del Gobierno, con motivo o disculpa de su restauración, es quien decide celebrar la Santa Misa en los lugares exteriores próximos a la abadía. Otro de nuestros ponentes, don Pedro Cerracín Cañas, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1977, defensor de los intereses de la Asociación Víctimas del Terrorismo durante 18 años, desde 1987 hasta 2005. Pionero de la acusación popular penal en España, llevando centenares de acusaciones contra miembros de ETA en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Alta Instancia de París. Está especializado en el aparato político-financiero de esta banda terrorista. Redactó el primer proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de delitos violentos, que se presentó y defendió en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo y en el Pleno del Parlamento Español. Actualmente defiende los intereses de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y en el contencioso administrativo contra el cierre del recinto de dicho valle. Don Pablo Linares Clemente. Su vinculación con el Valle de los Caídos viene de familia, ya que su abuelo materno trabajó en las obras del monumento como maestro cantero, siendo obrero libre, aunque luchó en la guerra en el bando republicano. Pablo lleva 25 años de su vida investigando la construcción del monumento y luchando contra los mitos que lo rodean. Cuenta con un archivo sobre el valle que supera los 8.000 documentos. Es creador de la primera página web del Valle de los Caídos, que existió en Internet bajo el dominio www.cuelgamuros.com, que ahora cumple 14 años. Recientemente legalizó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, entidad que comenzó con 3 miembros y que ahora aglutina a casi medio millar de socios. Don Alberto de la Bárcena Pérez. Desde 2001 es profesor de la Universidad CEU de San Pablo, perteneciente al Instituto de Humanidades Ángel Ayala de esta universidad. Ha impartido o imparte las siguientes asignaturas: Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa, Doctrina Social de la Iglesia e Historia y Sociedad en las Facultades de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Económicas. Posee el diploma de Estudios Avanzados, obtenido con su trabajo de investigación La redención de penas en el Valle de los Caídos, que es su tesis doctoral y con la que obtuvo un cum laude. Es profesor de la Universidad Seniorebus, Universidad para Mayores del CEU. Es autor de distintas colaboraciones, publicaciones y notas dentro del ámbito histórico. Don Carlos Javier Zarco Ibáñez nació en San Lorenzo del Escorial, viviendo en el Valle de los Caídos desde su apertura en 1959. Su padre fue interventor cajero del monumento en Patrimonio Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Derecho por el Real Colegio Universitario María Cristina. Trabaja desde 1981 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en los museos del Monasterio y de San Lorenzo del Escorial. Miembro fundador de la Asociación Cultura, Fe y Trabajo, que tiene como una de sus finalidades la defensa de los bienes históricos y culturales de España. Ha dado diversas conferencias sobre el Valle de los Caídos por toda España, intentando difundir su problemática actual, histórica, legislación y sobre la creación, sostenibilidad y valoración museística. Y una vez que hemos presentado a los ponentes, que como ustedes ven
son gente que... O la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es un monumento construido entre 1940 y 1958, situado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, sobre el paraje del Valle de Cuelgamuros. El conjunto pertenece a Patrimonio Nacional desde 1957, año de su apertura al público. Francisco Franco ordenó su construcción y está enterrado allí junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido Falange Española, así como con otros 33.872 combatientes de ambos bandos en la guerra civil, nacionales y republicanos. Según el decreto fundacional de 1 de abril de 1940, el monumento y la basílica se construyeron para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra guerra civil. Posteriormente, los objetivos fundacionales del monumento se orientaron hacia una visión más reconciliadora, concentrándose más en el plano religioso y espiritual. Dicha visión fue corroborada en 1960 por el Papa Juan XXIII al declarar como basílica menor la iglesia de la Santa Cruz. En el complejo se halla una abadía benedictina, parte de la cual se remodeló como hospedería para atender al turismo. Fue una basílica que está excavada en la roca donde se encuentran las tumbas de Franco y de Primo de Rivera y 8 capillas donde están enterrados combatientes de ambos bandos. La orden es de San Benito y no otra la que se hace cargo de la abadía debido a una decisión personal de Francisco Franco, tomada solo 2 años antes de la inauguración del monumento. Esto nos interesa mucho a los burgaleses, por si ustedes no lo sabían. Su primer abad fue el benedictino burgalés Fray Justo Pérez de Urbe. Muchas gracias a la presentadora y trato de responder a esa pregunta. En primer lugar, debo decir que la decisión de celebrar el 7 de noviembre la misa en la puerta del recinto del Valle de los Caídos no fue una decisión personal mía, sino comunitaria de toda la comunidad, de quienes estábamos presentes en la noche anterior, en capítulo. Se propuso la idea, yo la había tenido en mente y coincidió con una idea que había partido también la posibilidad de algunos de nuestros apoyos seglares y de algunos otros monjes de la comunidad, y llegado el punto coincidimos en que nos parecía lo más adecuado, lo más correcto, que si a los fieles no se les permitía acceder a la basílica, si ya la prohibición era absoluta de pasar porque había ido siendo un cierre continuo, cada vez mayor, cada vez más vueltas de tuerca, si los fieles no iban a poder pasar, si se quedaban en la puerta, nosotros bajábamos a recibir a los fieles a la puerta. Esa decisión, como digo, se tomó en comunidad y sabiendo que podía tener repercusiones positivas o negativas, que podía traernos muchos problemas en muchos ámbitos, pero decidimos tomarla por ir nosotros a los fieles que querían asistir a la Santa Misa y que en una nación europea de inicios del siglo XXI se les estaba prohibiendo ir a misa a un lugar sagrado, a una basílica pontificia, precisamente en medio de una visita pontificia, de una visita del Santo Padre a España. El mismo día que se cerraba una basílica, el Papa inauguraba otra basílica en Barcelona. ¿Cómo lo viví personalmente? Pues bajo una emoción serena, a un mismo tiempo, por así decir, aunque parezca una contradicción. La emoción de vivir un momento histórico y providencial. La emoción de saber que a mí por turno no me tocaba aquel día ser el celebrante principal. Tenemos un turno en la comunidad para celebrar la misa cada semana, para presidir el rezo del oficio divino, y por un cambio de turnos pues me tocó a mí, y digo, ¿y por qué yo, Señor? El preparar la homilía para aquel día, que me encomendé al Espíritu Santo, lo hago siempre, y aquel día lo hice muy especialmente, que diga lo que tengo que decir sin echarme atrás en nada, y como digo, bajo la mirada de la providencia. Sabía que vivíamos un momento histórico, vivíamos un espíritu que después se nos reprochó a los pocos días, no puedo decir por parte de quiénes, o me lo supongo, que habíamos exagerado un tanto el espíritu martirial
al que hice bastantes alusiones en la homilía, y en algunas siguientes también apareció la idea. Pero claro, exagerar el espíritu martirial cuando se está viviendo el cierre de una iglesia, que es nada menos que una basílica pontificia, cuando se nos ha estado presionando cada vez más, cuando se está viviendo un espíritu de persecución religiosa con la persecución a los crucifijos y más recientemente pues con el asalto a capillas universitarias, cuando se estaba viviendo una situación en la que se estaba tratando de llegar a una ley de libertad religiosa, que era de restricción de libertad religiosa, muchos elementos más, pues a mí me parece que no era exagerado, creo, el decir pues que vivíamos un espíritu de una situación de persecución religiosa y por lo tanto un espíritu abierto al martirio o al menos al sufrimiento que nos pudiera venir, si no un martirio cruento, por lo menos un martirio por las presiones que pudiéramos recibir. Y espíritu martirial que efectivamente vivíamos y que yo viví. Cuando la noche anterior planteamos en comunidad la decisión de salir afuera, pues sabíamos que esto nos podía traer problemas ante la justicia, que nos podían denunciar, que podía ser que nos subieran a un furgón de la Guardia Civil, que nos llevaran esposados, que nos arrearan unos cuantos palos, unos cuantos porrazos. Era difícil que pasara, pero podía pasar. Y nosotros estábamos dispuestos a eso, Íbamos con conciencia de eso, de que era muy difícil que pasara, pero no imposible, que había probabilidades de que nos trajera una serie de problemas mayores o menores. Tanto es así que a mí, como una parte importante que llevo en la escolanía, y además el director principal de la escolanía ese día no estaba yo como director académico, el director musical, yo planteé, vamos a bajar todos, yo se los puse a los padres en los momentos antes, a los padres de los niños, vamos a bajar esta situación especial. Ellos nos dieron todo su apoyo, tanto los niños encantados como los padres, fue un respaldo unánime y magnífico. Y yo planteé, digo, si hay cualquier problema, los niños quedan detrás de la reja, y si no, pues pasan también con la comunidad debajo de los pinos. Como se veía que en principio no iba a haber problema, pasaron con nosotros. Pero es decir, planteábamos todas estas posibilidades. Y espíritu martirial que yo planteé pues en la homilía, de sufrir por Cristo, de sufrir por la Iglesia, de sufrir por la libertad de la Iglesia, todo lo que fuera necesario. El destierro, el descrédito, el insulto, la calumnia, ya habíamos recibido mucho de esto, mucho de insulto, de calumnia, etc. Y con este espíritu íbamos, pero con un espíritu de alegría. Y yo viví también una sensación profunda de alegría. Durante la misa se vivió un recogimiento impresionante, un silencio sobrecogedor, y los fieles seguían con una atención total la Santa Misa. La comunidad estaba allí recogida, los niños con sus cantos. Era un espíritu único. Mi madre, con sus casi 80 años, que iba a cumplir unos días después, y estaba allí, porque había gente mayor, había gente joven, había niños. No hacía demasiado frío, pero iba ya refrescando. Me decía, a mí esto me recordaba a los momentos de persecución que de niña pues de algún modo conocí. Y yo personalmente me recordó mucho a los años 80 de Polonia, aquellos años de Juan Pablo II recién llegado al pontificado, y los años previos, los años del cardenal Wyszynski y los años del padre Popieluszko. Y a mí me recordó especialmente, incluso hice alusión a una de aquellas misas de campaña, de aquellas misas por la patria que celebraba el padre Popieluszko, hoy beato de la Iglesia Católica, el sacerdote capellán de Solidaridad, y que cada vez recibieron mayor número de fieles. Ese era el espíritu que vivíamos. El espíritu también que yo vivía era el de San Juan Crisóstomo, que decía, pues, ¿qué tenemos que temer los cristianos ante la persecución? Pues nada, que nos destierran, que nos llevan a la cárcel, que nos lleven a la cárcel, que nos matan, pues que nos maten. Entonces,
vivíamos ese espíritu martirial. Si algunos lo consideraron una exageración, pues que piensen lo que quieran, porque no vivían lo que nosotros estábamos viviendo. Y aquello nos llenó de fuerza, nos llenó de alegría, y fue una auténtica lluvia de gracias de Dios sobre todas las personas que estábamos allí, tanto los sacerdotes como los demás miembros de la comunidad, como los niños de la escolanía y todos los fieles, contando entre ellos a los padres de los niños que en todo este tiempo se han mostrado con un comportamiento ejemplar y maravilloso de respaldo. Una lluvia de gracias que en la semana siguiente, el 14 de noviembre, aquella gran misa multitudinaria bajo la niebla, bajo la lluvia, bajo el frío, y las misas siguientes también bajo el frío intensísimo, a los 0 grados aproximadamente, con nieve también en ocasiones, pues se vivía, y con el caldito que al final se repartía y que creaba un espíritu de fraternidad. Fue una lluvia de gracias. Hubo muchísimas confesiones, muchísimas conversiones, muchísimas personas que llevaban años y años apartadas de la Iglesia, apartadas de la fe, y que dijeron: Padre, lo que ustedes han hecho nos ha devuelto la esperanza, nos ha devuelto la fe, nos ha devuelto el reconciliarnos con la Iglesia y el volver a Dios. Muchísimas personas, confesiones impresionantes. Mucha gente que estaba apartada volvió. Ha sido una lluvia de gracias. Y después la retransmisión de las misas por Intereconomía, tanto aquellas misas de campaña, heroicas, ciertamente, y no digo por parte ya de la comunidad, sino heroicas por parte de los fieles que con 80 años y más en muchas ocasiones, o niños, o jóvenes, estaban allí aguantando a pie firme horas, porque empezaban más tarde, porque venía mucha gente, y se acababa más tarde y se rezaba el rosario antes, y lo vivían con intensidad y sin miedo. Y gracias que se estaban recibiendo del cielo, y allí yo tenía la impresión también, y me lo comentaban en muchas ocasiones, o nos lo comentaban, se estaba levantando también una esperanza para España y para la Iglesia en España, guste o no guste a unos o a otros, porque de todo hay en la viña del Señor, pero yo sentía que se estaba levantando una esperanza para España. Y también muchos testimonios nos llegan por la página web, muchos testimonios nos llegan de cómo la retransmisión de las misas actualmente por Intereconomía hacen bien a muchísimas personas, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista doctrinal. Se leen mucho las homilías. Personas mayores y personas jóvenes que siguen con asiduidad la Santa Misa desde allí. En fin, no me quiero alargar más. Esto es un poco lo que hemos vivido. Perdón por haberme alargado. Nos has hablado desde el momento que comentó todo hasta el momento de esas llamadas misas de campaña, etcétera. Pero ¿cuál es la situación que se vive en la abadía desde que el Valle de los Caídos fue de nuevo reabierto al culto, que no al turismo? Es decir, ¿cómo son esos domingos? Porque independientemente de que la Santa Misa sea televisada por Intereconomía Televisión, y esperemos que siga siendo televisada por mucho tiempo, ¿cuáles las sensaciones que la comunidad benedictina tenéis de esos miles de fieles que se van acercando hasta la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos todos los domingos en estos momentos? Para nosotros lo que nos sorprende, entre otras cosas, es ver que una misa que tenía una concurrencia, más o menos según los domingos, aparte de la misa de diario, una concurrencia pues nutrida, pero con ciertas limitaciones, pues ahora la basílica se llena. En ocasiones pues queda mucha gente de pie. Lo que ha visto todo un número de fieles desde amplias partes de España, porque vienen personas de muy lejos en ocasiones, algunas de cerca, pero otras de lejos, con un gran sacrificio, porque incluso ir desde Madrid es que supone pues prácticamente echar allí la mañana, entre que se va, que se vuelve, que unas cosas y otras, echar la mañana. Lo que nos sorprende es la fidelidad con que están asistiendo estas personas. No siempre pueden todas las semanas, pero la fidelidad con que están asistiendo, como que se hubiera creado una especie de feligresía fiel allí, que no ha sido el boom de un momento y se ha pasado, y que incluso en algún momento, cuando han sabido que quizá había algo que se ponía peor, han ido todavía más de nuevo. Es decir, sobre todo lo que nos sorprende es esa fidelidad
y que muchas personas, pues es que nos lo han transmitido ellas mismas, han encontrado allí un referente espiritual en medio de la España de hoy. La situación ahora mismo está abierto oficialmente al culto. Se consiguió, nosotros estuvimos luchando por ello, que se reabriera con los horarios anteriores al cierre que se había obrado en noviembre y diciembre del año 2009. No está oficialmente abierto al turismo, hay cierta facilidad para poder entrar, pero al turismo no está abierto. Nosotros lo que queremos y lo que deseamos es que sea una apertura total, que el valle no esté, como dice el padre Abad, simplemente entreabierto, sino que esté abierto del todo, porque todas las personas tienen derecho a visitar también un monumento religioso, por supuesto, siempre que se mantenga el respeto dentro del templo, como es debido, pero pueden visitarlo. Y bueno, ya la cuestión de las cuentas es una cuestión que el Estado calculará, que Patrimonio Nacional calculará las pérdidas que está obteniendo a raíz de esto, que van ya creo que más de 2,6 millones de euros de pérdida. Pero desde luego lo que nosotros defendemos es la apertura total. Lo que me he encontrado en la documentación original es algo completamente distinto y que superaba con mucho mis expectativas en cuanto a esa manipulación. La envergadura de dicha manipulación es un escándalo. Es un escándalo porque todo lo que llevamos años ya oyendo sobre los llamados esclavos de Franco, que según las publicaciones adversas, con una intención claramente sesgada, han ido publicando, pues resulta que se cae, se desmorona en cuanto se comprueba o se contrasta esas publicaciones con documentos originales, con las fuentes primarias, que son las que yo he tenido y tengo todavía la ocasión de manejar, para asombro en primer lugar mío, pero para también asombro de todo el que las conoce. La Ley de Memoria Histórica, que por supuesto lo que trata es de cancelar toda la historia de España desde la transición en adelante, descalificando todo lo legislado entre medias, es decir, llevarnos lo que se pretende con esa ley, es al año 36, naturalmente que señala el Valle de los Caídos. Es el único lugar concreto que se señala en la ley donde dice que se prohibirán, dice la ley, todas las manifestaciones políticas, homenajes a los protagonistas de la guerra, la exaltación de la propia guerra. No sé qué quieren decir exactamente con eso, aunque me lo imagino, porque a la guerra no se ha ido a exaltarla nunca allí ni en ningún otro sitio de España que yo conozca. Y viene a decir que eso sí queda garantizado el culto y que el valle se regirá por las normas relativas a los lugares de culto y cementerios. Es decir, que en principio la propia ley parecía garantizar que se pudiera seguir celebrando el culto católico en la abadía o en la basílica, y realmente lo que han hecho luego es ir precisamente contra su propia legislación. Lejos de garantizar el culto, lo que han ido es, como decía Fray Santiago, cerrándolo paulatinamente de una forma cobarde, solapada, hasta llegar a estrangular el valle con disculpas como las que se han publicado en prensa de la falta de seguridad. Por cierto, que esa falta de seguridad alcanza incluso a la propia cruz, la mayor del mundo, de la cual ya se ha llegado a pedir que se duele por peligrosa. Luego ya incluso más abiertamente se habla de la simbología excesiva, opresiva. Habría que ver para quién es opresiva. Ya se han desenmascarado, estas peticiones se han hecho de forma abierta. No ha quedado garantizada de ninguna de las maneras, y digo que en esto el Gobierno ha violado su propia legislación, la que han promovido, esa libertad de culto, que en principio, digo, la ley claramente estipula. Al final, lo increíble es que el culto se siga practicando allí precisamente porque la propia comunidad benedictina ha decidido salir a la calle. Para no dejar a todos esos fieles, entre los que me incluyo. Yo también tengo una madre octogenaria que ha estado yendo con un frío verdaderamente importante allí a las misas. Yo confirmo lo que ha dicho Fray Santiago porque soy testigo presencial de ello, y es verdaderamente impresionante en esos días fríos del otoño, luego del invierno madrileño, de la Sierra de Madrid, el recogimiento, el fervor con el que la gente que estaba allí, especialmente señalaría el fervor de los jóvenes, el silencio impresionante, la religiosidad, el apoliticismo total que se respiraba en estas misas. Pero ha sido la comunidad benedictina, no ha sido desde luego ni la ley
ni quienes tenían mayor obligación de preservarla. Lo que han hecho es violarla y pisotearla. Yo lo que puedo deciros es que del resultado de mi estudio sobre estas fuentes primarias del Valle, decía al principio de esta exposición que se revela todo lo contrario a lo que nos han dicho. Ni hubo esclavos de Franco, en primer lugar, y este punto es muy importante, allí no trabajó nadie que no solicitara ir y tenían que hacerlo por escrito ante el patronato de Nuestra Señora de la Merced, y lo solicitaban porque naturalmente el ir allí representaba toda una serie de ventajas que en las prisiones no podían ni siquiera soñar. Por supuesto estaba la redención de penas, es decir, el reducir días de condena, de las condenas que estaban cumpliendo, por los días trabajados. Llegaron a ser 6 días de redención de penas por 1 de trabajo. Se contabilizaban incluso las horas extra, también a efectos de reducción de condena. Pero si esto ya era de por sí motivo suficiente para ir, no era el único. Allí cobraban un salario por su trabajo, por cierto, el mismo que los libres, el mismo, con las mismas garantías o con las mismas cargas sociales para las empresas que cualquiera de los libres. De manera que cumplían su condena, sí, pero la iban reduciendo a medida que trabajaban, mientras cobraban unos salarios y además podían solicitar, y así lo hacían en muchísimos casos, llevar a sus familias allí. Allí hubo una escuela funcionando, de la que salieron todos bachilleres, por cierto, y muchos caminos de la universidad, entre los cuales muchos presos, hijos de presos, quiero decir, escuela que regentaba uno de los presos que estaba allí, por cierto, don Gonzalo de Córdoba, acogido a la redención de penas. Como era preso, o entró allí como preso el médico, el doctor Lausín, que también estaba al frente del botiquín, y otros tantísimos que he tenido ocasión de rastrear. Hay un caso espectacular entre todos estos presos, cuya pista me ha costado seguir. Ha sido reconstruir un verdadero puzzle, porque había noticias de él, la comunidad, sobre todo los que llegaron allí, los primeros fundadores de la comunidad, lo recordaba muy bien, y es el caso de Justo el Matacuras. Lo quiero señalar porque es un caso verdaderamente límite. El Matacuras es un preso que se jactaba él mismo de haber dado muerte durante la Guerra Civil, es decir, de haber asesinado directamente a varios sacerdotes. Hubo una leyenda en torno a él, se llegó a especular si fueron hasta 14, que no lo fueron, probablemente porque no se ha podido comprobar, pero vamos, él mismo lo reconocía sin ningún problema. Y el Matacuras, pues la propia comunidad, el abad, don Anselmo, recordaba el nombre, recordaba el sobrenombre, es inolvidable, desde luego. Fray Justo Pérez de Urbel, al que se han referido al principio en la entrevista que le hace Sueiro, habla de él, aunque le cambia también el nombre, pienso que caritativamente, dice que se llamaba algo así como Moral. Siguiendo la pista, y me ha costado lo mío, verdaderamente, en la documentación que hay sobre él, no es Moral, es Justo Roldán Sainero. Es de Valdepeñas, eso sí se sabía, y allí efectivamente da muerte a varios sacerdotes. Terminada la Guerra Civil y con pena de muerte, naturalmente, y no es el único caso el suyo, pasa al Valle de los Caídos. Por cierto, que es un hombre muy habilidoso porque se acoge a empleos que eran destinos privilegiados de los presos, se llamaba así, destinos concretamente, que eran, por ejemplo, cocinas, la escuela, el economato. Él pasa por todos esos destinos, por cierto, y finalmente acaba siendo nada menos que portero de la abadía. Para confirmar que es él y no otro del que estamos hablando, se conserva un acta, bueno, son 2 actas en realidad, de las reuniones del Consejo de las Obras, en el que se toma la decisión de apartarle del cargo de llavero o clavero de la abadía, porque se considera que, dado que tiene delitos de sangre de la gravedad que tenía, no es el idóneo para estar con acceso libre a todas las dependencias de la misma. No se cumple el acta, no se cumple esta resolución. Vemos después, durante años, que él sigue donde estaba, como llavero de la misma, hasta que más tarde sale del Valle al finalizar las obras. Siguió siendo el portero de la abadía durante muchísimos años. No es un caso único, ni mucho menos, pero es uno más entre los que he podido descubrir, que condenados a 30 años, que era ya una transformación importante, que venían de penas de muerte. Esos 30 años en el Valle se convertían en 7 por la redención de penas, mientras muchos de ellos, Justo Roldán se llevó a un sobrino, por cierto, otros se llevaban a mucha más familia, redimían penas con sus familias al lado y iban haciendo unos ahorros para cuando acabara la condena. Y ya quiero concluir con otro caso de los más espectaculares, que es el de el Valle de los Caídos durante las obras, considerado como un punto de veraneo. La expresión no es mía, sino del regidor del Valle, que en el año 50 pasan a circular a todos los trabajadores, a todas las contratas del Valle,
para que hagan saber a sus empleados, a los trabajadores, que aquello no se puede conceptuar como un punto de veraneo. Yo cuando lo leo confieso que me escandaliza la expresión, porque nada más lejos de mi imaginación y la de cualquiera que aquello pudiera ser visto así. Pero cuál será mi asombro cuando paso a ver en la misma caja hasta 33 cartas de los trabajadores justificando por qué tienen familiares suyos allí durante el verano, algunos por espacio de 2 meses. Y tampoco se complicaba mucho la vida. Estos trabajadores, entre los que hay penados y libres, pues explican que durante los meses del estío se llevan allí a sus nietos, a su comadre, a una sobrina, hijos, yernos, nueras, hermanos, padres, todos alegando que el calor de Madrid verdaderamente lo hace insoportable. No es más lo que alegan. Es decir, sí era un punto de veraneo para muchas de estas familias de los presos y simplemente el trámite era darlo a conocer a Regiduría para que tomaran nota de quiénes estaban en las viviendas que ocupaban las familias de los trabajadores. Evidentemente esto desmonta, y es uno de los documentos, este conjunto de documentos de los más espectaculares, esa teoría del campo de concentración terrorífico donde iban a morir de hambre, de frío y de malos tratos, porque es evidente que ningún abuelo, comentaba antes yo con uno de los ponentes de esta mesa, quiere llevar a sus nietos, como todos estos trabajadores, en muchos casos son sus nietos, ¿no?, a un campo de concentración a ver horrores durante un espacio de 2 meses. Además, dice el propio abuelo, como todos los veranos vendrán mis nietos. Aquello se venía repitiendo desde hacía ya bastantes años. En definitiva, y para concluir, fueron solicitándolo, hablo de los penados, solicitándolo por escrito y por obvias razones: salario, reducción de penas, poder convivir con sus familias en un trabajo bastante más llevadero que el que podían haber realizado. El caso es que, bueno, era el mismo que hacían los libres y con ventajas para todos ellos verdaderamente abrumadoras. La alimentación también era mejor que incluso en muchos lugares de España en aquella época. En definitiva, yo me he encontrado con un cúmulo de ventajas que justifican ampliamente que estos trabajadores pidieran por escrito, solicitaran ir a trabajar allí. Pero en lo referente que hemos hablado de la Ley de Memoria Histórica, sí que quería decir que, desde luego que es el fundamento en que se ha basado el cierre del Valle de los Caídos. Pero no solo como fundamento de su cierre, sino el auténtico culpable. Bien, yo he trabajado desde el año 81 en el Patrimonio Nacional. El Patrimonio Nacional, al que ahora se le hace muchas veces ser el coco del cierre del Valle de los Caídos, cierre, llamémosle así, ha llevado el Valle de los Caídos durante muchos años de una manera bastante más que aceptable. El Valle de los Caídos es un edificio, por decirlo, complicado, difícil, de un mantenimiento, volvería a decir complicado, pero es insuficiente desde su principio. Y que comenzó con instalaciones incluso de aire acondicionado en los años 50 para conseguir sacar esa humedad, porque la Basílica del Valle de los Caídos está debajo de una montaña. Entonces el agua es constante. Y esto nos llevó a realizar una serie de obras en la construcción para procurar evitar todos estos problemas que ahora se están resaltando, pero que no son de ahora mismo. Yo he vivido durante los gobiernos de Suárez o de Felipe González o de Aznar, que la dejación del Valle de los Caídos ha sido bastante grande, porque no se ha invertido lo que en realidad se sacaba de él. El Valle de los Caídos era una recepción constante de fondos económicos. Hemos dicho que casi 2 millones de euros en el último año. Pues hagámonos una idea. Y ha bajado un poquito la afluencia de público, porque el público, durante muchos años fomentado por el propio régimen, y a continuación pues esa masa constante que nos ha venido trayendo la constante afluencia sobre todo de público, no solo nacional como era en un principio, sino extranjero. Atrae mucho al público americano, los Estados Unidos, mucho público europeo,
pero fundamentalmente sudamericanos. El Valle de los Caídos es sin duda un centro de atracción, no solo de estos años pasados, sino de ahora mismo. Ahora es mucho más barato, claro. Llegas al Valle de los Caídos, voy a rezar un Padre Nuestro o voy a dar una vuelta por los alrededores. Entras y no te cuesta nada. Mientras que el monasterio del Escorial, que está al lado, pues a cualquiera de ustedes que vayan les costará 17 euros la entrada. Pues resulta alarmante. Por eso el dinero que se pierde para las arcas nacionales pues es constante y todavía no sabemos por qué, porque parece que la situación en este momento no es precisamente boyante. Y entonces, si en el Patrimonio Nacional estamos diciendo que no tenemos dinero ni para acabar de pagar los atrasos a los trabajadores, pues imagínense lo que repercute eso en esta manera de ir tirando el dinero. Y estoy hablando de dinero público, porque alrededor de ese ente público pues trabajaban muchas personas que tenían su negocio en un restaurante, en una venta de postales, de recuerdos, y toda esta gente pues se ha quedado sin trabajo de la noche a la mañana. Esto debe tenerse en cuenta, y debe tenerse en cuenta en un entorno como es la zona de la Sierra de Madrid, o San Lorenzo del Escorial, Guadarrama, Los Molinos, Navacerrada, toda esa zona, que ha visto muy mermada su economía, sobre todo si viven del turismo. Y esto es lo que tenemos que agradecer en estos momentos a este cierre, que a través de la Ley de Memoria Histórica, simplemente como excusa, pues han venido a empujar este cierre como museo, pero a apertura, como decimos, a la liturgia y sobre todo a la oración. Pero no debemos olvidarnos que está cerrado, porque es muy fácil decir, bueno, ya hemos abierto otra vez el Valle de los Caídos. No, el Valle de los Caídos está cerrado para la visita museística, y para las arcas nacionales es una pérdida importante de dinero constante y contante, ya que podemos valorarlo, y sobre todo porque de ese mismo dinero podría salir su recuperación. Esa dejación que ha tenido durante muchos años pues se nota, no en la piedad, como luego supongo que cualquiera de los ponentes podrá exponerles a ustedes, que ha sido uno de las razones que se han esgrimido para no permitir la entrada a la basílica, sino poder mantener de nuevo, por lo menos secos, esos suelos de la basílica que ahora tenemos llenos de cubos y en los que recogemos el agua simplemente como si tuviésemos una gotera. Deja de funcionar todo aquello que había alrededor para evitar todos estos problemas, y esa dejación durante años nos ha llevado a lo que tenemos ahora, y es recoger el agua como hacíamos antiguamente cuando teníamos una gotera y no arreglábamos, a base de cubos. Ni por parte de don Pedro Muguruza, Otaño, primer arquitecto, ni por parte de Diego Méndez González del segundo, no es una falta de previsión a la hora del planteamiento de todo lo que es el tema de evacuación de las aguas de una construcción como esta, que no tiene igual en la historia de la arquitectura contemporánea. Don Santos Mutiloa era el capataz de una empresa, de unas empresas constructoras, que era Huarte, y él me llegó a decir en una oportunidad antes de fallecer que idearon una máquina de inyección de hormigón armado que inyectaba, tengamos en cuenta lo que son las dimensiones de la Basílica del Valle de los Caídos, es decir, la nave principal tiene 22 metros de altura, idearon una máquina para inyectar hormigón hasta altas alturas, y lo hizo de manera absolutamente solvente. Lo único que también los conductos que se habían previsto para la evacuación de ese agua pues quedaron también absolutamente obsoletos, incluso antes de comenzar a cumplir su cometido. Mucha gente entra en el Valle de los Caídos y dice que esto es un defecto de la construcción, cuando no es así. Por otra parte, y viendo y disfrutando de la exposición de don Alberto Bárcena, pienso que también habría que diferenciar que los presos trabajadores en el Valle de los Caídos no solamente eran presos políticos, como nos han querido hacer ver desde siempre. Es decir, había parte de presos comunes condenados, como nos ha dicho magníficamente, por delitos gravísimos, entre ellos los que abundaban los delitos de sangre, y también había presos políticos en una mínima proporción. Es decir, que no eran presos políticos los que trabajaban en el Valle de los Caídos tan solo.
Yo tengo pues bueno, el testimonio de primera mano de mi abuelo, es decir, las condiciones de vida dentro de los obreros del Valle de los Caídos, tanto libres como penados, no era, por supuesto, lo cercana a la esclavitud que nos han querido vender desde los primeros tiempos. Mi abuelo, repito, obrero libre, y quizá algo revoltoso, porque montó dentro del Valle de los Caídos una cédula de la Juventudes Socialistas Unificadas, me llegaba a contar que él, en más de una ocasión, pues salía de permiso con obreros penados pues a las fiestas de Guadarrama, la fiesta del Escorial, es decir, los propios penados podían salir con absoluta libertad, siempre con el permiso de sus superiores penitenciarios, a las labores que tuviesen que realizar en los pueblos cercanos. Y hay un tercer punto que sí que me gustaría tocar, y si es posible que luego desarrollásemos, también hay un argumento que es demoledor en contra del Valle de los Caídos por parte de los que desde siempre lo han querido tirar, como se está viendo el caso. Y es que el Valle de los Caídos en ningún momento fue la tumba soñada por el, entre comillas, faraón Francisco Franco. Eso ha quedado absolutamente demostrado, que Francisco Franco no tenía pensado la construcción del Valle de los Caídos ni la concepción de esa propia basílica como lugar de su posterior enterramiento en el año 75. Y sin extenderme porque estamos deseosos de escuchar al resto de la mesa, debo decir que existe un documento que es demoledor en este sentido. Es una pequeña guía llamada Nota Informativa sobre el Valle de los Caídos, que el Ministerio de Información y Turismo editó en el año 59 en un número de 250 ejemplares. En la portada pone reservado y secreto, no entiendo el secreto en este caso, pero que en su página 17, en su tercer párrafo dice, en el segundo y tercer párrafo dice: entonces, cuando el beneplácito de Roma permitió la erección del monumento y se encomienda a una comunidad de monjes benedictinos con un abad mitrado al frente, aquellos rencores y pasiones trataron de lanzar el arma innoble del rumor sobre las obras, intentando de nuevo su desprestigio. El valle iba a ser la realización de una obra megalomaníaca del jefe del Estado que se preparaba en vida en el más fastuoso mausoleo. Nadie puede afirmar que haya proferido el jefe del Estado palabras que pudieran justificar tal rumor, aún del modo más vago e indirecto. Es más, nadie que conozca los planos de la cripta o la basílica o el valle entero puede señalar el menor indicio de que se haya previsto ni lejanamente un posible emplazamiento donde en el futuro pudieran reposar los restos mortales del hoy jefe del Estado español. Esta guía es del año 1959. Es decir, el que diga que, no solo por esto, sino por otros muchos argumentos que podemos sacar aquí, que el Valle de los Caídos era la tumba que Franco se preparó en vida, está mintiendo como un bellaco. Voy a leer simplemente dos artículos de la Ley de Memoria Histórica. Artículo 15. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, etcétera, etcétera. El artículo 16 saca de todo este tipo de simbología al Valle de los Caídos y dice que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Es decir, lo saca y lo convierte simplemente, alguno diría nada más y nada menos, pero lo convierte simplemente en un lugar de culto. Bien, ante esta situación que crea el propio gobierno socialista, decir que, como no tiene ninguna excusa legal para arremeter contra el Valle de los Caídos, pues acuden a algo absolutamente impropio en un Estado de Derecho, que es acudir a la vía de hecho. Todos sabemos que los jueces, que la administración pública en un Estado de Derecho tiene que hablar a través del papel de oficio. Es decir, no pueden hablar por la vía de hecho, no pueden actuar al margen de la ley. Pues aquí se ha actuado descaradamente al margen de la ley. Yo, cuando oigo hablar a mi admirado Fray Santiago Cantera, comparto evidentemente el criterio de esa sensación de martirio, de esa sensación de persecución que evidentemente existe. Lo que sucede es que el gobierno de Zapatero no va de frente. Es decir, yo como abogado me encuentro en una situación en la que, por un lado, ves los intereses
los intereses, por decirlo de alguna manera, o quizá la opinión de la comunidad benedictina, la preocupación, quizás sea más exacta la palabra, la preocupación de que no se politice el asunto ante el ataque que hay al Valle de los Caídos, pues quizá exista por parte de todo el mundo el temor de que salga por otra parte los franquistas, los brazos en alto, este tipo de cosas que podría enturbiar la situación. Lo cierto es que yo escucho esa parte y la entiendo como profesional, pero cuando miro hacia el lado contrario, hacia los que están actuando al margen del derecho, que es nada menos que el gobierno de tu país, pues lo que ves, quizás no sea políticamente muy correcto lo que voy a decir, pero lo que ves es odio en estado químicamente puro, y lo que ves es que de una forma absolutamente descarada han echado el cierre y de alguna manera a ver qué pasa. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico la actuación de hecho de la Administración del Estado abre un plazo nada más que de 20 días, es decir, una actuación de hecho, el interesado tiene 20 días para recurrir como si fuera, digamos, un acto escrito, ¿no? Un acto administrativo escrito. Y si nos hubiéramos dejado pasar esos 20 días, hubiéramos estado ante un cierre mediante resolución firme. Esto es así. Y solamente una modesta asociación, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que preside Pablo Linares, pues es la que toma la iniciativa de ir a los tribunales. Y lo cierto es que estamos ante un recinto, el del Valle de los Caídos, que creo que tiene una superficie de 54 kilómetros cuadrados, y el gobierno intenta escudarse en que había que reparar, había que restaurar unos elementos concretos del Valle de los Caídos, como podían ser la Piedad, como podían ser una serie de esculturas que hay dentro del valle. Claro, el motivo de nuestro recurso contencioso, que es lo que hicimos, pues es bastante claro. Yo creo que si la justicia realmente todavía sigue existiendo, no hay una sola posibilidad de que se pierda. ¿Por qué? Pues porque cuando el Tribunal Superior de Justicia, que actualmente se ha declarado incompetente en favor de la Audiencia Nacional, requiere a la Administración, en este caso a Patrimonio, al Ministerio de Presidencia, para que aporte el expediente administrativo en base al cual se ha producido el cierre, de hecho, del Valle de los Caídos, aportan unos llamados informes técnicos. Digo llamados porque estamos hablando de un potencial económico, histórico, cultural enorme, y para avalar el cierre aportan unos informes de 5 folios diciendo que la Piedad necesita ser restaurada, que los evangelistas necesitan restaurada, pero de una pobreza técnica absoluta. Ante esto nosotros aportamos otro informe pericial de un ingeniero industrial con un currículum absolutamente impresionante, espectacular en materia ha sido, entre otras cosas, ha sido el jefe de la Comunidad de Madrid de bomberos durante bastantes años. Y claro, decir que un recinto de 54 kilómetros cuadrados se tiene que cerrar porque hay que reparar una escultura es como decir que en la Gran Vía para derribar un edificio tienen que cerrar toda una barriada. O sea, con los recursos técnicos del 2011 esto es un insulto a la inteligencia, ¿no? No solamente es que esto no es así, sino que si realmente hubiese problemas de derribos, o sea, de desprendimientos, pues hoy hay medios técnicos como para canalizar incluso esos desprendimientos para una zona que no suponga peligro absolutamente para nadie. Es decir, técnicamente es insostenible. Y esta es la situación. Es decir,
que ante la falta de criterios jurídicos pues se han querido apoyar en unas disculpas verdaderamente absurdas. Yo lo que sí que no me puedo ir no ya como abogado, sino como persona, como ciudadano, no me puedo callar, es que en el 2011 está bien proteger el Valle de los Caídos, está bien respetar el juego de lo políticamente correcto, está bien respetar a los que piensan diferente de cómo pensamos nosotros, pero lo que yo creo que ha llegado el momento de decir es que hoy es imposible decir que Franco hizo bien una carretera, o que Franco hemos llegado a ese punto, ¿no? o que Franco hizo bien un pantano. A mí me parece que todos nos estamos callando, pues que ahí está enterrado Franco, que ahí está enterrado José Antonio, y que señores, no vamos a aguantar primeros pasos para llegar a un último paso que suponga lo que todos estamos pensando, que es que a alguien se le ocurra la peregrina idea de mover de allí a cualquiera de los dos. Yo desde luego en una ocasión dije que por encima de mi cadáver, y sigo diciendo lo mismo. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que el Valle de los Caídos, evidentemente todo el mundo tiene que saber que en la guerra civil, algo que es de sentido común, pues una persona de Cádiz muere en Zaragoza, uno de Zaragoza muere en Segovia, otro de Salamanca, tal, y que evidentemente la forma que Franco pues entendió mejor para unir todos estos muertos era hacer un monumento como el Valle de los Caídos. Evidentemente nadie lleva a 20.000 muertos de un bando de la guerra civil para reírse de ellos. Es evidente que si hay 20.000 y 20.000 más o menos, pues se está haciendo un monumento a la reconciliación. Es evidente que confió en la comunidad benedictina, pero lo que también es evidente es que hizo un lugar que hasta hace bien poco tiempo era un lugar vivo. Había tiendas, había restaurantes, era un sitio vivo donde la gente, además de ir a rezar, pues podía ir a pasar el día, señores, y por qué no, a ver lo que son sus símbolos. Y entonces, de la misma manera que a nadie se nos ocurriría ir a atentar contra los símbolos de alguien que no piensa igual que a nosotros, pues yo creo que el respeto al Valle de los Caídos, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista sentimental, pues tenemos derecho a que se respete pues a todo aquel que quiera ir a pasar un día en el Valle de los Caídos. Con esto, lo que quiero decir es que jurídicamente no estamos defendiendo una situación como la que actualmente hay, que es que se puede ir a rezar al Valle de los Caídos, pero que no es centrarlo tampoco solamente, que también en el aspecto económico, de decir es que aquí se ganaba tanto y se ha dejado de ganar, sino que ese lugar vivo donde la gente iba a merendar, a pasarlo bien, a estar con los amigos, pues es algo que ahora mismo no existe y que evidentemente pues queremos recuperar, nada más. La situación jurídica en ese sentido del Valle de los Caídos es difusa actualmente, intencionadamente difusa, Yo, desde luego, estoy de acuerdo en que el rey, por qué no decirlo, pues debería haberse tomado algún interés, digo algún interés, porque no se ha tomado ninguno. El Valle de los Caídos tiene una vida por sí mismo espectacular, y en ese sentido
perdóname, doña María Eugenia, pero es que quería dar las gracias y felicitarla por su fundación, porque es que yo creo que precisamente hoy, tanto en el Valle de los Caídos como en días como hoy, lo que verdaderamente hace falta es, pues lo que usted está diciendo, que alguien tiene la iniciativa de dirigirse al rey, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Que alguien tiene la iniciativa, o sea, precisamente si alguien tiene que salir del armario es la gente que piensa como nosotros, que parece que no existimos, parece que estamos escondidos. Y yo creo realmente, sinceramente, que cuando se va a una misa de las que hubo en el Valle de los Caídos después del cierre, hace poco en Madrid todo el mundo conoce que se profanó una iglesia. Bueno, pues yo estuve en la misa de reparación, digamos, en la que había pues muchísima gente, la inmensa mayoría de 20 años para abajo. Esto no salió en ningún medio de comunicación, pero lo que sí que verdaderamente llena los pulmones de oxígeno, a mí me llenó de oxígeno, que además necesitaba la homilía de Fray Santiago Cantera en esa primera misa después del cierre. Me puede llenar de oxígeno pues que una persona se queje de que el rey no está haciendo nada y de que se le mande una carta, ¿por qué no? Y desde luego de llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que eso es imprescindible. Añadiendo lo que tú has dicho, a mí, que hemos mandado muchos correos electrónicos y he llamado a muchas personas para que vinieran a este acto, me decían, a tus años, vive tranquila, ¿por qué te metes en esos papellos? Digo, pues chico, lo que se hereda no se ha robado. Entonces da la casualidad que a mí no me van a callar nunca, y mientras Dios me dé salud, que la tengo muy buena, voy a seguir diciéndolo. Es un tema que me lo han puesto en bandeja, no lo voy a decir, no lo voy a decir. A título personal, mañana, carta certificada y con acuse de recibo, le va a la ministra de Defensa una carta quejándome como hija de militar todo lo que está haciendo al ejército, a la legión, y pidiendo que la ciudad deportiva militar General Yagüe se siga llamando General Yagüe porque lo hizo, y que el busto que han retirado me lo regale, me da igual regalar o el depósito, pero no sé si la leerá o no la leerá. Por supuesto que vamos a dar la máxima publicidad si hay medios de comunicación que no, pero por supuesto mañana sale, repito, no es la fundación, es María Eugenia Yago como es la General Yago, defendiendo lo que creo que debemos defender, no solamente yo, y perdonad que lo diga, todos los burgaleses que han visto cómo esa ciudad deportiva lo han quitado por la ley de memoria histórica, una cosa que no tiene nada que ver con la memoria histórica, y ese complejo deportivo hecho en el año 40 y tantos le costó a mi padre mucho más disgustos que la misma batalla de Ebro. Nada más que eso. El Valle de los Caídos no figura como uno de los monumentos del patrimonio nacional. Entonces, no le puede ocurrir lo mismo a las huelgas de Burgos. Así que no se preocupen, que ese sí que es de patrimonio nacional. Entonces, no se cerrará. Si una de las posibilidades que se ha dado para poder cerrar el Valle de los Caídos precisamente es porque entre los bienes del patrimonio nacional que figuran en la ley de patrimonio nacional no viene el Valle de los Caídos. ¿Y por qué no viene el Valle de los Caídos? Porque el Valle de los Caídos, cuando se hace la ley no se recoge expresamente, y expresamente tiene que venir el monumento nacional que lo establecido, tiene que venir en la ley. Y no viene porque los bienes del patrimonio nacional lo primero que tienen que estar es al servicio de la corona, y el Valle de los Caídos, por razones evidentes, no están al servicio de la corona. O sea, que aunque sea patrimonio nacional el que regente ese bien no pertenece a lo que la ley recoge como bien del patrimonio nacional. Por lo demás, pues normalmente, como en otros muchos sitios, hay órdenes religiosas como tienen aquí en las huelgas, o tenemos en el Escorial a los agustinos, o pueden tener las descargas reales en Madrid, y sí que le dan, sin duda,
una vida fundamental a cualquiera de estos. Por eso la finalidad fundamental del problema que hubo en el Valle de los Caídos fue poder echar a los benedictinos de allí. Si los benedictinos hubiesen salido de allí y hubiesen puesto su casa madre en siglos, entonces es cuando el Valle de los Caídos hubiese desaparecido absolutamente, porque si hay algo por lo que le dan vida a ese monumento son sin duda los benedictinos. Pero como les decía, la ley de patrimonio nacional no recoge expresamente el Valle de los Caídos. Entonces no tiene ninguna potestad sobre el valle. Sí, la potestad que le da el decreto en el que se establece que el Valle de los Caídos será regentado por patrimonio nacional, pero la ley del 82, la ley de patrimonio nacional, no está recogido como se viene. Por eso se podría segregar perfectamente. Pero por definición, patrimonio nacional no es de entidad del ministro de los bienes de la corona. Los bienes de la corona y también el Valle de los Caídos. Con esa discusión de que el Valle de los Caídos no está dentro del Valle. El doctor Lausín daba una cifra de 14 muertos. Bueno, nadie la ha discutido, tampoco hay un listado de los nombres de esos muertos. Para todos los años que duró, desde luego no parece una siniestralidad muy elevada. Pero la gran sorpresa viene cuando yo el año pasado descubro en toda esta documentación una petición por parte de la viuda del primer muerto que muere en las obras del Valle de los Caídos, una señora que se llamaba Jerónima Díaz Organista, que tenía 2 hermanos trabajando allí en el Valle, por cierto, que pide una vivienda, que se le conceda una vivienda en Madrid para cuando acaben las obras poderse instalar allí con sus hijos y por lo menos no tener ese gasto, tener la vivienda gratis. Y alega que por favor se tenga en consideración que ella es la viuda del primer muerto. Ella le va a hacer escrito al arquitecto, a Diego Méndez, que se lo hace llegar al ministro de la Gobernación, que contesta a Diego Méndez, es decir, que hay toda una correspondencia entre el ministro, el arquitecto director y la propia viuda del primer fallecido. Y esta correspondencia es del año 53, pero es que están hablando de la muerte de Alberto Pérez Alonso, que es como se llamaba el primer muerto, que había ocurrido el año 48, el 6 de enero de 1948. Estamos hablando de un momento en el que las obras llevaban en marcha exactamente 8 años, con lo que yo sostengo, y aquí lo tengo dicho, que habría que revisar incluso la cifra del doctor Lausín, porque si en 8 años no se había producido ningún fallecimiento, también es chocante que en los que quedaban de construcción, es decir, entre el 48, quedaron 10 años aproximadamente de la construcción del valle, vayan a morirse los otros 13 que el doctor Lausín sostiene que murieron. Bueno, es posible, pero en cualquier caso, si en 8 años no ha habido ninguna muerte en una obra de esas características, lo que queda claro es que la seguridad era muchísimo mayor de lo que se ha dicho. Y desde luego esas cifras de cientos de muertos, como ha dicho alguno de los que allí trabajaron, el muy sesgado y sectario Tario Rubio, por ejemplo, que aparece su testimonio en algunas de las obras contrarias al valle, eso lo puedo negar categóricamente, porque estos sí son documentos, son fuentes primarias. En el 48 muere el primer trabajador. Y era que siempre se habla de muertos obreros políticos. Antes no quiero preguntar mucho sobre el tema, pero es que entre los muertos que hubo en construcción del Valle de los Caídos no todos fueron obreros políticos, no todos fueron presos, no todos fueron políticos, también hubo, como he dicho antes, comunes, y también hubo obrero libre muerto en la construcción del monumento. Entre la misma documentación de don Alberto Bárcena, del Consejo de Obras, que está en el archivo del Palacio Real de Madrid, y de otras fuentes que hemos podido recabar, como por ejemplo el juzgado de San Lorenzo del Escorial, los registros de funciones de San Lorenzo del Escorial, hemos podido sacar, como bien dice el señor Bárcena, una lista que nunca se aproxima a estos 14. Nosotros tenemos no documentado, pero tenemos hasta el número de 15 obreros muertos en la construcción, y como es una lista muy larga, gracias a Dios, podemos decir que uno de ellos fue un obrero de la empresa San Román, que era una empresa encargada de hacer el ruido de la cripta, que le cayó encima una roca de grandes dimensiones en la cabeza, en la entrada de la cripta. Un obrero de 21 años al que le explotó un barreno en los pies en marzo de 1949. Un obrero preso como un por delito de asesinato de roca gitana y apellido Heredia, que resbaló y cayó de espaldas desde el frontispicio de entrada a la cripta, donde ahora se encuentra la Piedad, y esperemos que se siga encontrando por muchos años. Un obrero libre de nombre Manuel Gómez López, al que le explotaron unos barrenos de dinamita cuando lo
siempre por encima de la fecha del 48, como decía Alberto. Un obrero de la empresa Banús, que era el encargado de la carretera y los dos estanques que hay en lo que ahora es la hospedería, que se golpeó la cabeza con una balanza de escombros, un obrero libre electrocutado, un obrero del destacamento penal de nuevo de Banús que cayó entre los engranajes de una excavadora y un conductor de camión que salió despedido de la cabina del vehículo en un vuelco del mismo. Es decir, incluyendo los testimonios del propio doctor Rosín, que es un referente absoluto en este asunto, y los del archivo del Cubo de San Lorenzo Escorial, no podemos aproximarnos ni siquiera a la fecha de 14 o incluso 15 que tenemos por otra fuente. Desde luego no los cientos y cientos. Incluso alguna periodista muy poco documentada llegó a decir en un programa de televisión que habían sido 20.000. Y los eventos que esa mujer no pasara de posible. No lo estuvo ni trabajando, claro. De hecho, el próximo accidente mortal era avisado conforme a ley el juez del Escorial, que se encargaba del levantamiento del cadáver, que era trasladado al cementerio del Escorial de abajo, donde se procedía a realizar las prácticas forenses. De hecho, en el cementerio del Escorial de abajo hay enterrados hoy en día 2 de estos obreros a quien nadie reclamó. Podemos entrar en estadísticas de los accidentes mortales en la construcción a día de hoy en la Comunidad de Madrid, que son las que tenemos documentadas, pero tan solo debo decir que, por ejemplo, en el año 2003 fueron 41 los accidentes mortales en el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid. No vamos a extrapolar ni vamos a priorizar con un tema tan serio como este sobre los muertos en la construcción del monumento del Valle de los Caídos y los muertos en el sector de la construcción en Madrid. Pero, como decía al principio de mi intervención, y ahora sí que me voy a ceñir al tema de los presos en el Valle de los Caídos, el primer preso entra en el año 1943 y finaliza y termina en el año 1950, que es cuando realmente se hace cargo de las obras. Los trabajos que se necesitan ya son más especializados, por lo cual la mano de obra reclusa en este momento pues empezaba a no tener significado dentro de las obras del momento. Obviamente el mito del lugar de horrores, por supuesto, viene de una intención política de descalificar el franquismo, como dije desde el principio. Esto empieza a verse después de la muerte de Franco. Aparece el libro de Daniel Sueiro, que dentro de que es antifranquista tiene una mucha mayor objetividad, porque al menos entrevista a una serie de trabajadores que estuvieron allí, muchos de ellos presos, y que transmiten una visión del Valle bastante más positiva de lo que luego esa supuesta historiografía sectaria ha ido presentando. Pero ya a partir especialmente de los 90, se ha ido acentuando ese tinte negro que se le quiere dar al Valle de los Caídos, y ya no digamos desde que Zapatero está en el poder. Hayan aparecido ya obras verdaderamente obscenas, inventándose de la nada una versión del Valle que, como digo, al acercarse a las fuentes primarias, el contraste es absoluto. Es decir, hay una clara intención política y se ha utilizado el Valle de los Caídos como arma arrojadiza contra el franquismo, para presentarlo como un sistema, por supuesto, cruel, despótico, que ignoraba cualquiera de los derechos humanos y que además utilizó a los trabajadores penados como carne de cañón. O sea que la intención está clarísima y se ha ido radicalizando, como digo, desde la llegada de Zapatero al poder. Hay muchísimo tiempo, desde la publicación de los libros de Sueiro hasta los 90, es decir, tenemos casi 20 años donde apenas se publica nada, algún artículo, y desde luego siempre hay que ver quién es el autor de esos artículos o de esos libros. Naturalmente es una clara operación de condena del franquismo, en lo que al actual gobierno le va mucho, evidentemente. Otro tema importante que quizá no hemos tocado, pero donde vamos a tener serios problemas, y por donde va, yo lo llamo el enemigo, por donde va el enemigo es el tema de los osarios, ¿no? Evidentemente la siguiente batalla con la que nos vamos a enfrentar es que hay mucha gente que habla con mucha frivolidad: quiero sacar los restos de no sé quién, de allí y tal. Aquí simplemente reflejar el problema. No vamos a dar argumentos jurídicos porque evidentemente estaríamos siendo torpes estratégicamente. Es mejor que hablen ellos primero. Lo que sí es cierto es que estamos preparados, y que desde luego en todos
y cada uno de los supuestos, de los expedientes que se vayan abriendo, no solo de Franco, sino de cualquier persona de la que descansen sus restos mortales en el Valle de los Caídos, vamos a exigir, con toda la energía posible, que se cumpla la ley exactamente igual que se cumple en cualquier otro cementerio. Es decir, no vale que cualquier asociación subvencionada por el gobierno de Zapatero o cualquier listillo quiera reivindicar el derecho de trasladar los restos de alguien para que eso se produzca. En estos momentos había en este momento 9 familias que querían sacar los restos de sus enterrados en el Valle de los Caídos. Los respetamos mucho, pero nos sorprende que ha sido a raíz de cuando estas actividades han empezado a estar subvencionadas, cuando estas actividades han empezado a ponerse en marcha. Después de esa visita extraña que hubo en el mes de septiembre del año pasado, para ver los osarios del Valle de los Caídos, en lo que yo llamaba prospecciones, yo desde siempre pensaba que las prospecciones como se hacían con petróleo, no con caídos en la guerra. Resulta que cuando vino la fibra inviable por las condiciones de humedad que había en la basílica, que antes habíamos pues entonces de estas 9 familias, 2 se dieron de baja en sus pretensiones, pero llegaron otras 4 nuevas. Me imagino que cuando los presupuestos generales del Estado dotaron de 2 millones de euros a estos cometidos. La cuestión es que desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos respetamos profundamente a las familias que quieren exhumar los restos de los suyos. Pero resulta que ellos tienen en estos momentos 11 familias y nosotros ya tenemos 61 familias que opinan todo lo contrario, que quieren que los restos de los suyos sigan reposando en paz y que no quieren que los restos de los suyos sean sometidos a ningún tipo de cata, de prospección, por supuesto de grado de identificación, ni mucho menos de una exhumación entre los osarios de los caídos. Que nadie piense que estas 61 62 familias son decaídos en el bando nacional. Curiosamente nos encontramos con que hay un alto porcentaje de familias que tienen los restos allí de los suyos y son caídos en el bando republicano. Creo que hay una cosa que es evidente. El Partido Popular no ha movido un solo dedo para proteger al Valle de los Caídos. Nada, cero. Puede haber habido alguna declaración personal de alguna persona concreta. Ahora, lo que sí es cierto es que si el Partido Popular accede al poder, de la misma manera que no ha hecho nada para defenderlo, no hará nada para derribarlo. Mientras que esto, el gobierno socialista, evidentemente, si lo puede derribar, lo derriba. El momento en San Leonardo de Yagüe ha sido derribado por un ayuntamiento del PP. Con ese motivo yo me di de baja del partido. Creo que está dicho todo, Antonio. Ya lo sabes. Que en Castilla y León está gobernando el Partido Popular. Pues viéndote a los listados de la gente que trabajaba allí, que es muy detallado por una razón muy práctica, que era que había que darles de comer. De manera que el regidor del Valle tiene que comunicar mes a mes los trabajadores que estaban en cada una de las contratas para que el Gobierno Civil de Madrid, jefe de Agastos, que era el mismo cargo del gobernador civil que el jefe de Agastos, sirviera las raciones que estaba estipulado se sirvieran por cada uno de los trabajadores, libres o penados, porque evidentemente no había ninguna distinción en la alimentación. Y yo, vamos, lo que me he encontrado es que en los años de máxima intensidad de las obras, pues te da la sorpresa de que hay meses en los que no pasan de 600 trabajadores en total entre todas las contratas, y el mes que más tienes 1.100 como mucho. Con lo cual, si de ahí tienes que empezar a deslindar quiénes son penados y quiénes no lo son, bueno, hay una rotación, es muy difícil llegar a saber exactamente cuántos de los que pasaron por el Valle eran penados durante esos años. Claro que hay que acotar, como bien decía antes el presidente de la asociación, los penados están allí, los destacamentos penales, entre el 43 y el 50, porque a partir de ahí ya encima llega, bueno, en el 45 está el indulto total, solamente se mantiene como penados los que tienen delitos más graves, pero en el 50 ya ni esos. ¿Cuántos penados pasaron por allí? Como mucho, 2.000. Frente a los 20.000 muertos, ¿no?, que llegaba a decir esa señora. No hubo 20.000 muertos jamás en el Valle de los Caídos. No pasaron por allí 20.000 personas trabajando nunca. O sea que tenían que haberse muerto 4 veces los que trabajaron allí.
generaciones, que no en 2000, pero... Claro, rotando, porque evidentemente muchos alcanzaban la libertad, se iban, venían otros que estaban solicitándolo en las cárceles. Lo que hubo, eso sí quiero que quede claro, y además, si lo del número no es lo importante para mí es que quede claro que allí no llegó nadie que no lo solicitara. Es más, si hubieran sido, en vez de 2.000, 10.000, pues 10.000 que se beneficiaron. A nadie se le llevó, ni se le coaccionó, todo lo contrario. Es más, lo que sí hubo fue una criba, y en cuanto a algunos de estos trabajadores se les avisaba, si daban problemas volvían a la prisión de la que habían salido. Es decir, lo importante ya no es cuántos hubo, sino por qué estaban allí los que estaban, y los que estaban era porque lo habían solicitado. Se ofrecían las prisiones, tenían que hacer una instancia ante el Ministerio de Justicia, Patronato de Redención de Penas, y solo entonces podían optar a ir, y se les concedía el ir. Es decir, que era algo totalmente libre y que tenía un trámite. No se llegaba al valle de cualquier manera, En el Valle de los Caídos, que es el tema de la financiación, de cómo se financió el monumento. Desde un primer momento, con toda la historia real, a tantos mitos que se han querido lanzar en este sentido, donde es un despilfarro, etc., desde un primer momento se planteó que España acababa de salir de una guerra y el Estado, por lo tanto, estaba carente de fondos como para emprender la construcción de un monumento de esta envergadura. Entonces, lo que se determinó desde el primer momento fue que la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, este era su nombre original, se debía hacer sin que procediera del bolsillo de los españoles, su financiación, ni procedente tampoco de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo hacerlo entonces? Pues los fondos, el remanente que había quedado de los fondos de suscripción nacional, es decir, aquellos donativos voluntarios que durante la guerra se habían ido recaudando para financiar al bando nacional, el remanente que había quedado, el sobrante, se aplicase a la construcción del monumento, a la compra de la finca, etc. Y en un momento en que se vio que esto no iba a ser suficiente, el presupuesto inicial se disparaba con respecto a lo que realmente iba a ser. Entonces lo que se planteó, manteniendo el mismo criterio, fue, porque tienen el ejemplo aquí, don Pablo Linares, o pueden leer algún dato si quiere, celebrar durante varios años un sorteo extraordinario de Lotería Nacional para la construcción, para culminar la construcción del Valle de los Caídos. Se celebraba curiosamente el 5 de mayo y en los años previos se había estado realizando este sorteo extraordinario para financiar la reconstrucción de la ciudad universitaria de Madrid, que había sido frente de batalla durante la guerra. Cuando se terminó de reconstruir o de recaudar lo necesario para la reconstrucción de la ciudad universitaria de Madrid, entonces se hizo lo mismo para el Valle de los Caídos. Esta fue la partida más grande proporcionalmente. Y hubo otra tercera partida, más pequeña en proporción, pero también importante, que fue la procedente de donativos destinados concretamente para la financiación de la construcción del monumento. La he contado recientemente, la he reseñado en una homilía. Una fue, en algunos de los momentos más duros, el escribir una carta por iniciativa de ellos, es lo que me ha comentado Pablo, en la que era muy breve, y yo me acuerdo pues prácticamente al 100% de ella, por su brevedad y porque nos llegó al corazón, que decía: padres benedictinos, los mejores maestros del Valle, ellos nos enseñan a amar a Cristo y a crecer como personas. No nos separen de ellos. Iba dirigida, la intención era alguna alta instancia del Estado, no sé si la enviaron al final o no. Y la segunda fue también que cuando cerraron ya la parte posterior, una segunda fase de cierre del valle, porque habiendo varias fases de cierre, cuando cerraron con motivo de la supuesta restauración de la Piedad, se hizo un rosario de antorchas. Fuimos los niños de la escolanía, los monjes formadores de ellos y algunos más, y buena parte fue iniciativa de los niños. Un rosario con antorchas hasta la imagen de la Piedad, cantando finalmente, después del rezo de las letanías, cantando unos cantos marianos y pidiendo a la Virgen que no consintiera que la quitaran de ese lugar. La imagen de la Piedad hoy está muy envuelta, está muy tapado para que no haya grandes desprendimientos, porque parece ser que calculan que pueden caer las piedras hasta en Collado Villalba o incluso en Madrid por la estructura que han organizado,
pero lo cierto es que la imagen allí permanece y creo que eso es, buena parte de ello, el fruto de la oración escondida de estos niños en una noche fría, como hay tantas en el valle. Uno de los empeños que tenemos fundamentalmente es que se vuelva a abrir el Valle de los Caídos de nuevo como museo. Y digo como museo porque lo que no debemos olvidar es que el Valle de los Caídos está cerrado. Y el Valle de los Caídos es algo más que simplemente no, sino fundamentalmente un sitio litúrgico. Pero también es, sobre todo, un gran monumento tanto por su construcción como por lo que tiene dentro. Y debería ser ese movimiento civil que estamos hablando, debería ser el Ministerio de Cultura el primero. El Ministerio de Cultura debería haberse opuesto absolutamente al cierre de algo como el Valle de los Caídos, donde tenemos la máxima expresión de la escultura del siglo XX. No solo Ábalos, sino infinidad de escultores, seguidores de Oteiza, discípulos de los más importantes escultores de los que estamos viendo por las calles de Madrid, etcétera, etcétera, pues trabajaron en las obras del Valle de los Caídos. Sin duda, un magnífico exponente de la escultura, fundamentalmente de la escultura, pero por encima de la escultura allí hay forja, hay pintura, hay trabajo en madera, hay talla, hay fundamentalmente eso que vemos arriba y del que podemos contar muchísimas anécdotas de esa gran cúpula que tiene el Valle de los Caídos, que sin duda es la más grande que hay en España, y una maravillosa obra de arte que se vio dañada por la última bomba que se colocó en el Valle de los Caídos, que ya han sido 3. Bueno, en la última se dañó fundamentalmente, que llegó a oscurecerse por el ambiente de humo que hubo en la basílica, y entonces una serie de empresas privadas pues lo limpiaron, quedó maravillosamente, sobre todo gracias a la actuación de los benedictinos, ya que ninguna empresa pública puso un solo euro. Después de la limpieza, pues de pronto descubrieron que había una bandera falangista arriba. Yo no sé, que no habían mirado nunca, porque yo llegué allí en el año 59 y allí veía una bandera falangista, una de España, dos de España y una bandera carlista. Pero vamos, yo no llamaba la atención más que el resto de los santos y guerreros que había en el ese, pero eso llamó mucho la atención, y entonces se les ocurrió siento tener que decir lo que era, porque son de la empresa en que yo trabajo, y entonces que me parece absolutamente increíble taparlo con una mampara. Entonces mirabas arriba y veías toda la cúpula y de pronto una mampara amarilla. Y dices, estarán trabajando, tal, y era para que no se viesen las banderas. Pero claro, mandaron una comisión del ministerio, y claro, la comisión del ministerio pues dijo, pues no podemos tapar una obra de arte, porque esto es una obra de arte. Bueno, podrían haber intentado quitarlo a golpe de martillo, pero tampoco se intentó, y esa obra de arte pues decidieron quitarla. Pero aquí estaba el experto que dijo, quedarse se queda, pero verse no se ve. Entonces colocaron un foco, y tú cuando mirabas las banderas te daban en los ojos, y entonces no podías verlo. Con lo cual, ¿qué han conseguido? Que vayamos contra la ley de memoria histórica, porque ahora cada vez que tenemos que mirarla esa, nos ponemos el brazo en alto, tapamos así un poquito el foco para poder ver las banderas. Pablo nos cuenta ahora la verdadera anécdota que pasó a unos turistas chinos, feligreses, que ya sabes que turistas no pueden. Feligreses chinos, que les ocurrió el hecho de que les llamaron la atención cuando los pobres hombres estaban intentando ver qué era a través del foco ese. Entonces se acercó un responsable de la seguridad del edificio y les dijo que cómo se les ocurría ponerse el brazo en alto allí utilizando esos símbolos fascistas dentro de una basílica. Y entonces el chino, que no les entendió absolutamente nada, digo, ¿qué era lo que pasaba? Que no entendían, lo único que querían era ver arriba dice, bueno, si es eso, continúen. Pues eso es lo que viene pasando en esta España que día tras día nos produce sorpresa, pero sobre todo risa. Mientras podamos reírnos, es que todavía estamos vivos.
Pero es que, y ya termino por mi parte, ya sé que me estoy prodigando demasiado, es que hay más. Antes de esta anécdota que ha contado Carlos, resulta que cuando quitan esa mampara para proceder a la reapertura, que fue el 19 de diciembre, resulta que incluso a ellos les debía parecer tan ridículo esa mampara que habían puesto, ese biombo de contrachapado que habían puesto delante de las banderas, que decidieron tirar por la calle en medio. Vamos a quitar esto porque se van a reír de nosotros con razón, y vamos a poner, al principio fueron 2 focos de gran luminosidad que desde arriba, desde el anillo de la cúpula, por cierto, cúpula de un artista llamado Santiago Padrós, del cual en Burgos, en la parroquia, me parece que de San Pedro y San Felices, tienen el retablo es obra también de él, también es muy bonito. Bueno, a lo que voy. Pusieron 2 focos de gran luminosidad apuntando hacia el altar, con lo cual desde abajo, como bien ha comentado Carlos, por deslumbramiento no se podían observar las banderas de la cúpula. Cuando vieron que lo que habían hecho estaba bien y que no se podía ver aquello, algo tan socorrido y tan de moda en España, palmetazos en la espalda, vámonos a comer al Escorial, lo hemos logrado. Y cuando estaban comiendo el Escorial, resulta que recibieron la llamada del responsable máximo de esta historia diciendo: venidos para acá, corriendo espabilados, que resulta que efectivamente las banderas no se veían, pero la tumba de Franco y José Antonio estaban iluminadas, que parecían artistas de Hollywood. Con todo respeto, por supuesto, cosa que por supuesto no se podía tolerar. Es decir, a estos puntos tan ridículos ha llegado la cuestión del Valle de los Caídos, que si no es porque fuera de un tema de la importancia de la que estamos hablando, sería para escribir un libro solamente del anecdotario. Que haga una referencia don Carlos Zarco, porque también dentro de toda esta situación del Valle de los Caídos, en este mismo momento hay un colectivo allí que sigue sufriendo una situación muy dolorosa, incluso con una baja laboral por depresión, y varios más que están padeciendo una situación muy triste de depresión psicológica por la situación, y que él conoce mucho mejor, y veníamos comentando del coche, que son los trabajadores, los propios trabajadores de Patrimonio Nacional, la incertidumbre que sufren ante su situación, qué va a pasar con sus plazas. Una situación que se ha hecho extensiva durante varios meses también he tenido yo entre algunos de los profesores de la escolanía, a los que les aseguramos: tranquilos, que mientras estemos nosotros estaréis aquí asegurados todo lo que podamos. Y que se ha hecho extensiva también a los trabajadores de la hospedería, dependientes de nosotros. Durante los meses de mayor cierre, hubo algún momento que se estuvo planteando la posibilidad de tener que reducir la plantilla porque no había los ingresos suficientes, salía deficitaria. Hicimos el esfuerzo de mantenerla completa, y gracias a Dios se ha mantenido completa. Pero esa situación la han sufrido todos los trabajadores que están allí. Se supone que un partido que se dice obrero de los trabajadores debería preocuparse más por los trabajadores. Ahora aproximadamente, exactamente, hay 28 familias que viven en el Valle de los Caídos en cuanto a personal del Patrimonio Nacional, o sea, empleados públicos. Todo esto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ya que en un principio hubo aproximadamente de 60 a 65 familias viviendo en el Valle de los Caídos, ya que los trabajadores de allí pueden vivir ahí. Se hizo, después de terminado las obras, se hicieron unas viviendas para los trabajadores. Claro, la incertidumbre que surge es clara: si te vas, no hay casa, ¿y dónde vas? Entonces, es un problema importantísimo, pero que no se plantea el patrimonio, el problema, por cuanto desde que se cerró a la visita turística, pues evidentemente hay algunos trabajadores que su trabajo no es el que venían realizando habitualmente. O sea, un guía, un taquillero, ya que no se cobra la entrada, pues mirando al cielo desde hace un año y medio. La situación de los trabajadores evidentemente es problemática y está causando verdaderos problemas que están llevándonos allá informes médicos para poder defender a estos trabajadores del Patrimonio Nacional. Es triste, pero la verdad es que han olvidados de la mano de Dios. Tienen cerca la cruz y a Dios, pero la mano no la vemos por ningún lado. Demos a nuestros caídos, fuera cual fuera el bando en el que dieron su vida, y cumplamos y hagamos cumplir el noble deseo póstumo. Alguno de ellos dijo: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá
encontrara ya el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Muchas gracias y a ustedes.